Buenos días, nosotros somos el equipo 3 de la unidad de aprendizaje Pensamiento Creativo y estamos a cargo de la exposición de los temas del capítulo 5 y 6 y nos conformamos por la compañera Nancy Hernández, Fernando Luna, Andrés Miranda, Alan Ramírez y un servidor Javier Meléndez. Bueno, empezando por la tabla de contenidos, en el capítulo 5 veremos lo que es el pensamiento, su concepto, así como factores que llegan a anular su correcto desarrollo. Asimismo, veremos sus tipologías, los cuales son 20, y van desde el pensamiento creativo relacionado con la parte artística, el pensamiento lógico, que va con la toma de decisiones, así como el pensamiento más ecológico, centrado al cuidado del planeta, y puntos de vista del pensamiento que van ya más por el lado filosófico en la forma en que nos comportamos. Posteriormente, en el capítulo 6 veremos el desarrollo de las habilidades del pensamiento. Estas cuáles son la observación, el análisis, el planteamiento de hipótesis, etcétera, y las veremos desarrolladas más a fondo. Bueno, empezando con el capítulo 5, ¿qué es el pensamiento? Esta es otra forma hábil de la conducta, la cual se puede desarrollar como cualquier otra habilidad y es interdependiente a la capacidad de obtener conocimientos. ¿Esto qué significa? Que como personas sociables las podemos imitar, eh, podemos aprenderla, enseñarla y convertirla en un hábito, lo cual es muy importante. Es porque ya que es esencial para la obtención de conocimientos, como ya se mencionó, son interdependientes, ya que los conocimientos son primordiales para pensar en el día a día. Después, y suele aparecer cuando la persona se enfrenta a un problema. Podríamos también definirlo como la capacidad de anticipar las consecuencias a la conducta antes de realizarlas. El pensamiento implica la actividad global del sistema cognitivo con intervención de los mecanismos de la memoria, atención, procesos de comprensión, aprendizaje, procesamiento de la información, etc. Es una experiencia interna e intrasubjetiva. Hace mucha referencia a los procesos mentales, voluntarios e involuntarios, mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno. Además, además de los demás o él mismo. Es decir, los pensamientos son ideas, como es bien sabido, recuerdos que nos llegan al momento de presentarnos ante una situación similar y saber cómo actuar, y creencias en movimiento, ya que cuando no sabemos, llega este aspecto de las creencias que nos va a guiar en la forma en cómo actuemos. Todo esto se relaciona entre sí. Y por último, de mi parte, tenemos qué limita nuestra capacidad de pensar. La falta de información, como ya mencioné anteriormente, las creencias. A veces tenemos este miedo que no hace que llegue y la falta de información hace que nos bloqueemos y no podamos pensar correctamente. La atención dividida entre varias tareas hace que nos nublemos y creo que todos hemos tenido esta sensación de que al nublarnos no pensamos correctamente, no fluyen las ideas. La inoportunidad o la imprecisión, la incapacidad lógica o no razonar, esto se da cuando no está bien entrenada esta capacidad y no enciende ese foquito de pensamiento. La ausencia de orden o jerarquía de prioridades. Muchas veces tenemos esto de que tenemos muchas tareas, no sabemos cuál es más importante que la otra, nos nublamos y no podemos pensar correctamente. No solo se da con las tareas, sino con actividades de la vida diaria o la toma de decisiones. La represión psicológica, este bloqueo mental por el que muchos hemos pasado, no permite que tomemos decisiones correctas. La baja autoestima o el pobre autoconcepto. ¿Esto cómo se da? Se da cuando sí tenemos esta capacidad de pensar, pero por lo mismo de esta baja autoestima no creemos que sea una respuesta factible a lo que estamos buscando, o que tenga consecuencias muy negativas debido a este pobre autoconcepto. La falta de motivación no nos permite pensar correctamente, misma situación que con la autoestima, no creemos que sea una buena solución lo que estemos planteando. La poca experiencia, cuando no pensamos lo suficiente, aunque suene irreverente, no tenemos desarrollada esta habilidad
por lo tanto no tenemos la confianza de que lleguemos a resultados factibles. Y convertirse en esclavo de reglas y tradiciones. También muchas veces creo que hacemos las cosas por costumbre, realmente no pensamos a la hora de hacer las cosas, lo cual se vuelve de igual manera un hábito, así como el pensamiento puede volverse un hábito, también seguir la misma rutina se vuelve este hábito y nubla por completo la capacidad de pensar. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Continuamos. Buenas noches, mi nombre es Nancy Hernández Hernández y a mí me tocó esta parte, las tipologías del pensamiento. Bueno, como número uno tenemos constructivo práctico, que esto quiere decir que resuelve con éxito los problemas del vivir cotidiano, es decir, los problemas que se le presentan día con día, tal vez en alguna situación en su vida diaria, que siempre le encuentra alguna solución. También está el creativo, que se caracteriza por ser original, flexible y divergente. Es decir, pues las personas que tienen mucha imaginación y digamos que siempre le encuentran como que el lado imaginativo a ciertas situaciones. Luego tenemos el destructivo, que esta es una actitud derrotista, fatalista, pesimista, autonegativa o de optimismo ingenuo y equivocado. Es decir, como las personas que tienen un pensamiento de que van a fallar en hacer ciertas cosas. También tenemos el dicotómico categórico, que clasifica los hechos en dos posiciones, sí o no, todo o nada, blanco o negro. Es como lo contrario a la otra cosa. Es como de que yo estoy bien, eso está mal, o está mal, está bien. También está el ecológico, maneja los hechos en un contexto de equilibrio planetario y desarrollo sostenible. Luego está el emocional. Como su nombre lo dice, esto más que nada se relaciona con las emociones, que implica reconocer, comprender y manejar nuestras emociones y a los demás. También está el esotérico, que se preocupa por inventos de la sabiduría antigua y secretos compartidos por unos pocos. Es de dudosa realidad porque pues es como si fuera la filosofía, nos preguntamos el porqué de las cosas y pues hay cosas que básicamente son de dudosa realidad porque ahorita más que nada todo el mundo se basa en la realidad de comprobar algo que sea básicamente cientificado. También está el global local, que considera los hechos en sus dimensiones regional y planetaria. Luego tenemos el holárquico, que se enfoca en ver las cosas como un todo interconectado en lugar de partes aisladas. Luego está holística, comprende los hechos en sus diferentes contextos y particularidades. También el indagatorio, que se basa en hacer preguntas profundas y provocativas para estimular el razonamiento y la reflexión en otros. Es decir, como un interrogante, siempre hallarle un porqué de las cosas. Por eso dice indagatorio, que se encarga de indagar hasta lo más profundo, hasta obtener todas las respuestas que necesita o toda la información que necesite. Luego tenemos el multidimensional, que se refiere a la capacidad de visualizar, manipular objetos en el espacio mentalmente. Luego el positivo, realista, flexible, adaptable a las circunstancias, que siempre, a pesar de que venga algo malo, dice que va a salir bien y va a salir bien. Luego el procesal, que comprende los hechos como procesos, movimientos, flujos. El racional, es aquel que sigue una secuencia ordenada, coherente, de razonamiento, en sí como si todo tuviera una lógica y sigue todo ordenadamente. El prospectivo vive estratégicamente para garantizar un futuro posible, es decir, que todo ya va, digamos, ya tiene en sí en vista su objetivo. El relacional comprende los hechos en sus interdependencias y relaciones. El reticular
comprende la totalidad como una enorme red. Luego el sistemático considera a todos los elementos de un sistema y sus interacciones para comprender cómo funciona en su conjunto. El supersticioso va en la preocupación por presagios formulados sobre acontecimientos fortuinos. Es decir, los que creen en, digamos, igual como están los horóscopos, que te dice que a tal signo le pasará esa cosa y tú eres ese signo y es como de que confías mucho en esas cosas, que es algo muy supersticioso, que no sabemos si eso sea realidad, pero de tanto que lo pensamos, hasta puede suceder. Al iniciarse el tercer milenio, algunos escritores sienten que debe cambiarse la perspectiva o la forma de pensar acerca de la realidad, pues consideran que en el siglo pasado se llegó a resultados catastróficos, debido a que se le otorgó demasiada importancia a la máquina y a la racionalidad. Entre esos problemas está la destrucción de los sistemas psicológicos, la explosión demográfica, violencia, inseguridad pública, corrupción generalizada, hambre y desnutrición, genocidio, racismo y xenofobia. El nuevo paradigma holista propone comprender la realidad con base a los siguientes principios: unidad, totalidad, desarrollo cualitativo, transdisciplinariedad, espiritualidad y aprendizaje. Capítulo 6. El desarrollo de las habilidades del pensamiento. Este capítulo lo iniciamos con una frase de Arthur Gitterman, que dice: quien aprende descubriendo las cosas por sí mismo tiene 7 veces más capacidad que quien aprende porque le dicen. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Andrés Miranda Leija y lo que yo voy a hablar el día de hoy sería sobre la observación. Esta observación es un proceso mental y un acto creativo que consiste en examinar, contemplar detalladamente los objetos, fijar la atención en situaciones, fenómenos y hechos para asimilar en detalle la naturaleza investigada. Es escudriñar los hechos y el entorno, aplicando la sensibilidad del tacto fino del intelecto y del espíritu para aprender a conocer y conocernos y crecer. Los principios básicos de la observación son que se, se debe tener un propósito específico, se debe ser planteada cuidadosa y sistemáticamente, debe llevarse por escrito un control cuidadoso de la misma, debe especificarse su duración y frecuencia, debe seguir los principios básicos de confiabilidad y validez. La descripción. ¿Qué es la descripción? ¿Cómo se describe? Esto es el proceso por el cual se informa de manera clara, precisa y ordenada las características de lo que se observa, se compara, se conoce y se analiza en el nivel reflexivo del pensamiento. También se describen las relaciones, las causas y sus efectos, los cambios que se presentan en esos objetos o situaciones. La comparación y relaciones. La comparación es el establecimiento mental de analogías, diferencias entre los objetos, fenómenos, hechos, procesos o personas sobre la base de un criterio o variable. La importancia de cada parámetro está en una función de los rasgos, de las razones o necesidades que originan la comparación. La comparación y relación son dos conceptos, perdón, que van de la mano, ya que son complemento. Después de observar, casi siempre en automático comparamos lo que estamos viendo y de ahí se viene la relación que notamos entre los objetos observados y la comparación. La clasificación, división y concepto. La clasificación es el proceso mediante el cual se distribuyen y agrupan objetos, personas, eventos o situaciones, elementos o individuos de un conjunto en clase de acuerdo con una serie de criterios, propiedades, características y cualidades previamente definidos según cierto principio con base en sus semejanzas y diferencias. La división es la forma más elemental de clasificación. Consiste en distribuir los elementos de un conjunto en cierto número de casilleros. Entre estos casilleros no hay relación sistemática. Y por último, el concepto. Es una síntesis en que se expresan características esenciales de procesos, seres, cosas y objetos. Y por último, de los que le voy a hablar sería sobre la formulación de hipótesis.
nos indica lo que estamos buscando o intentando probar, por lo que no necesariamente tiene que ser verdadera. La idea es que a partir de ella probemos algo, es aquella formulación que se apoya en un sistema de conocimientos organizado. Debe ser de hechos observados y debe de ser lo más sencillo posible. Más que nada lo que nos trata de decir aquí es que una hipótesis es lo que nosotros intentamos probar, ya sea que lo logremos o no. En el caso de no lograrlo, se especifica por qué no se logró. En el caso de que sí, debe de ser hechos observados, como lo menciona aquí, y debe de ser lo más sencillo posible. No tiene que tener demasiada información. La hipótesis tiene que ir directamente al punto que se desea obtener. Continuando, tenemos los cambios, secuencia y transformaciones. Cambios. Es un fenómeno que modifica las características de los objetos o las situaciones. Hay tres tipos de alternancia, progresivo y cíclico. En cíclico puede ser un ejemplo, un semáforo. ¿Ok? Secuencia. Es una sucesión de estados o características de un objeto, hecho o situación, según un criterio previamente acordado. Transformaciones. Son cambios de tipo marcadamente natural o espontáneo. Aquí puede ser que conozcamos al mundo real y cultural, explicar los fenómenos naturales, contribuir al desarrollo sostenible también podría ser. ¿Ok? El análisis. Operación que permite separar real o figuradamente un todo en sus partes para su estudio y de las relaciones entre ellas. Puntos a tomar del análisis. Tenemos que identificar los que son las habilidades, sus elementos y sus relaciones, distinguir patrones y también sus semejanzas, reconocer los supuestos, distinguir un hecho de una hipótesis, reconocer los principios de organización, organizar y reorganizar todo. Síntesis. Es el proceso de trabajar con fragmentos, partes o elementos, organizarlos, ordenarlos y combinarlos para formar un todo, un esquema o una estructura que antes no estaba presente de manera clara. Más o menos, digámoslo así, que tomar los puntos más importantes para hacer un tipo resumen. Obviamente aclarando que requiere todos los puntos importantes para formar esta síntesis o una buena síntesis. Luego, evaluación. Se refiere a tu capacidad de medir por medio del análisis y la síntesis, formulando juicios cuantitativos y cualitativos sobre el valor de los elementos, materiales o métodos de acuerdo con determinados propósitos o criterios lógicos. Comparación de teorías, normas y habilidades. Puntos a tomar en la evaluación. Comparar y discriminar entre ideas. Valorar teorías, argumentos o valores de evidencia. Reconocer y juzgar basados en criterios preestablecidos. Y resumir con argumentos. Digámoslo así, más o menos como puede ser una lluvia de ideas. Y tomar la idea o la situación favorable. Tenemos lo que es el pensamiento crítico y las falacias. Proceso intelectualmente disciplinado que hace una persona experta en ello, mediante la conceptualización, aplicación, análisis, síntesis o evaluación de la información generada por la observación, experiencia, reflexión, el razonamiento, la comunicación. Este pensamiento crítico se puede apreciar bueno, en cada ser humano. Yo creo que tienen algún pensamiento crítico de alguna situación, ya sea por situaciones que le hayan pasado o sea, en algún pasado. Ahí tiene que ver la experiencia o simplemente el hecho de pensar te genera un pensamiento crítico acerca de un tema. O con observar es más que suficiente para generar ese pensamiento crítico. Tenemos los que son las falacias. Una falacia es un razonamiento no válido o incorrecto, pero con apariencia de razonamiento correcto. O sea, puede decir que sea un razonamiento como de manera engañosa, pero que suene muy, muy, muy bien, que lo puedes llegar a tomar como si fuera algo bueno. Te puede persuadir o te puede convencer. O sea, se puede argumentar de una manera falaz cuando en vez de presentar razones adecuadas en contra de la posición que defiende una persona, se le ataca y desacredita. Se va en contra de la persona sin rebatir lo que dice o afirma. Ok, es más o menos, por así decirlo, entre comillas, es una mentira. Aquí tenemos las bibliografías, que es donde sacamos toda la presentación.
Bueno, por parte del equipo 3 eso sería todo y esperamos que haya sido muy de su agrado.